Que Dios bendiga a su iglesia en esta mañana. Hoy los niños y niñas se quedan con nosotros, así que trátelos con mucho cariño. ¿Verdad? Son nuestros invitados de honor en esta mañana. Y sabemos que como iglesia, esta es la 4ª semana de Adviento, ¿cierto? El Adviento se extiende 4 semanas antes de la fecha de Navidad. Y habíamos dicho que Adviento es una época de ¿qué? Una época de espera, ¿cierto? Estamos esperando. ¿Estamos esperando qué? Estamos esperando que el mundo cambie. Estamos esperando que nuestras vidas cambien. Estamos esperando que el mundo sea transformado en la venida de nuestro Señor. Y en esta época también miramos hacia el pasado y recordamos a este pueblo que estaba esperando al Mesías, a este pueblo que estaba esperando que finalmente llegara esa fuerza que los liberase del pecado, que los liberase de las fuerzas que esclavizan el alma y que claro, que llegase una fuerza que nos diera el poder de vivir en el mundo como Dios quiere. Y nosotros confesamos como iglesia que eso llegó en Jesucristo. Y por eso estamos aquí. Pero todo aquel que mire la vida con honestidad sabe que todavía faltan cosas. Todavía falta que el mundo sea rectificado por el poder de Dios. Todavía faltan cosas por hacer. Y hoy vamos a continuar hablando de ese cambio, de eso que Dios quiere hacer en su iglesia, en Puerto Rico y en el mundo. El culto que hemos tenido ha sido un culto muy bonito, muy inspirador, ¿cierto? Y es un culto que nos ha dado alegría porque decimos que llegó la Navidad. Y como hemos dicho en muchas instancias, al puertorriqueño no hay que darle cuerda. O sea, usted dice Navidad y ya tienen los panderos en las manos, tienen las canciones en sus labios. Y mire, ya desde septiembre se celebra la Navidad de nuestro país. Así que es muy fácil, nos es muy fácil asociar estos días con alegría, con paz, con esperanza, con amor. Somos puertorriqueños y eso se nos sale a borbotones. Así que eso es lo que hay. Si somos puertorriqueños, celebramos la Navidad. Ahora bien, el calendario litúrgico, que es es el marco en el cual se da Adviento, no es solamente una época de alegría, de paz, de esperanza, de amor. Adviento también es una época de penitencia, una época de confesión, una época de arrepentimiento y perdón. Y sin estos elementos que les acabo de mencionar, Adviento no sería Adviento. ¿Oyó bien? Si no hubiese arrepentimiento, confesión, perdón, penitencia, Adviento no sería Adviento. Se nos quedaría fuera la mitad de esta época. Por esa razón es que la lectura que leímos en el Evangelio de Mateo es muy pertinente a esta época. Porque yo no sé si usted lo pensó, pero después de ese culto, hablarme de arrepentimiento, ¿por qué? ¿Cierto? Uno escucha las palabras de Juan y uno pensaría, ¿pero qué tiene esto que ver con lo que estamos haciendo hoy? Pues mire, yo no sé si usted sabía, pero Juan es el que viene antes del Mesías. Juan es el que precede la venida del Rey. Juan es el que anuncia que algo va a pasar. Por lo tanto, Juan es muy pertinente. Porque para efectos de la iglesia, del calendario de la iglesia, todavía la Navidad no ha llegado. ¿Cuándo es la Navidad? Miren, 2 días. Ese es el día que se celebra, ¿cierto? Y nosotros como iglesia estamos a la expectativa. Estamos esperando a ese que viene, a ese que se acerca.
a ese que promete transformar la vida y todas las cosas con Él. Juan, cuando predicaba, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero que usted se ubique en ese plano. Estamos a la expectativa de que Dios haga algo. ¿Qué va a pasar cuando Dios llega? ¿Qué va a pasar cuando Dios llegue? ¿Cómo van a cambiar las cosas? ¿Qué postura yo voy a asumir frente a su venida? ¿Cómo voy a vivir? En el versículo 3 del Evangelio de Mateo dice que Juan es el anunciado por medio del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y en el contexto de Isaías, cuando ese pasaje se da, se está dando un mensaje de esperanza, porque el pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba fuera de su patria. Y se esperaba que cuando ese pueblo regresase, Dios viniese con ellos. Y la ruta era a través del desierto. Y la ruta era una ruta difícil. Y el atalaya tenía que decir: miren, preparen el camino porque el rey viene. Preparen las vidas porque ya esto que ustedes ven no será igual. Las cosas van a cambiar. Ustedes tienen que cambiar. No se pueden quedar igual a como eran antes. Así que el inicio de los 4 evangelios, no de uno, no de este nada más de Mateo, de todos, el inicio de los evangelios canónicos, nos dice que frente al anuncio del rey que viene, porque en todos los evangelios aparece Juan dando el mismo mensaje, frente al anuncio del rey que viene, el ser humano tiene que adoptar una posición definida. Eso es lo que pasa en nuestra cultura, en nuestra sociedad. La Navidad no invita a la gente a absolutamente nada. Al contrario, la gente agrava. La gente se planta aún más en lo que ya es. Y de eso vamos a hablar un poco más ahorita. Frente al rey que viene no basta solo con tener fe o esperanza. Ese anuncio que nos hizo Juan nos incita a todos los que lo oímos o lo leemos a una respuesta que sea digna del rey. Una respuesta digna. Yo, ¿verdad? Siempre que voy a hacer un sermón, recuerdo cosas que o he pasado, o que haya visto las noticias, o que haya leído. Y yo recuerdo que en varias instancias en nuestro país han venido figuras importantes de afuera. Y yo no sé si usted recuerda alguna de esas instancias, pero mire, si se sabía que esa persona iba a pasar por X ruta, usted sabe que en este país las carreteras son un caso serio, ¿verdad? Pues mire, milagrosamente, esas carreteras, mire, inmaculadas, las cogían y las arreglaban. Los muros descuidados se pintaban. Si no había absolutamente nada, se decoraba. Y esa ruta, si estaba vira, se enderezaba. Si había hoyos, se tapaban. De modo que, mire, esa persona tuviese la mejor cara de nuestro país. ¿Usted sabe de lo que yo estoy hablando? Yo eso lo he visto. Pues mire, de eso mismo está hablando Juan. Voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Alguien importante viene. El rey de la creación viene. Hay que hacer algo. Al rey no se le recibe como a cualquier otro. Este que viene es importante. Y hay que cambiar el entorno, hay que cambiar la vida para que podamos recibirle y reconocerle como lo que es. Él es el rey.
Él es el Rey. Así que una pregunta importante para nosotros en esta mañana que estamos en el umbral de la Navidad. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida considerando la confesión cristiana de que servimos a un Dios que es, que era y que vendrá? ¿Cómo estamos viviendo? Thomas Merton, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, un monje, él describió con claridad nuestro dilema. Él dijo lo siguiente: lo que es incierto no es la venida de Cristo, eso no es lo incierto, sino nuestra recepción de Él, nuestra propia respuesta a Él, nuestra propia presteza y capacidad de ir a recibirle. Eso es lo que está en juego aquí. Sabemos que el Rey viene, se ha anunciado, se sabe. ¿Lo vamos a ir a recibir? ¿Cómo lo vamos a ir a recibir? Este mensaje del recibimiento del Rey no es algo que solamente Juan elabore. Jesús también habló de sí mismo. Y yo quiero que usted oje un momento Mateo 25. Busque su Biblia ahí rapidito. Y yo vamos a leer una de ellas, de los relatos. Pero en este capítulo 25 hay 3 pasajes, 3 instancias en las que Jesús describe el mismo evento, su venida. Y escuche, yo voy a leer la primera de ellas, que está en el capítulo 25, verso 1, que es la famosa parábola de las 10 vírgenes. Una de las parábolas de Jesús. Y el texto dice así, léalo conmigo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La venida. Y luego Jesús habla de este Señor que le da a sus siervos talentos, diferentes números, y 2 de ellos los invierten, de modo que multiplican la cantidad, pero uno de ellos lo que hizo fue enterrar los talentos. Y cuando el Señor regresa, rinde cuentas y recibió a los que habían hecho bien en invertir los talentos que habían recibido, pero al otro le dijo: ni lo que tienes, ni con eso te vas a quedar. Esa es la segunda. Y al final de nuestro pasaje se cuenta del juicio final. Jesús separa a las personas, unos a la derecha, otros a la izquierda, y de acuerdo a las obras de cada cual, a la manifestación de justicia, de compasión, se le dice a unos y a otros: entra, echa para acá, entra al reino. Y a otros se le dice: no, ustedes se quedan fuera. La venida del Señor. Todo este pasaje habla de la venida del Señor. Aquellas personas que asumen responsabilidad mientras esperan.
aquellas que invierten lo que recibieron para multiplicarlo y aquellas que trataron al prójimo con misericordia, esas entran a las bodas. Esas reciben más de lo esperado. Esas entran en el ámbito del reino escatológico de Dios. Sin embargo, la insensatez lleva a algunos a no llegar a tiempo a las bodas, a perder lo que habían recibido, y la falta de misericordia los deja fuera. No es de eso de lo que nos está hablando Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que asumir una postura. Tenemos que asumir un posicionamiento frente a este rey que viene. No podemos quedarnos igual. Debido a la familiaridad con Juan el Bautista y a su función de precursor de Jesús, nos es muy fácil pasarlo con prisa. Eso está al principio del Evangelio. Lo importante viene después. De hecho, le digo que, para que sepa, en Mateo, Juan predica exactamente lo que predica Jesús. Siga leyendo un poquito más y vea cuál es la predicación inicial de Jesús, y son las palabras exactas que dice Jesús. La misma cosa. Así que no podemos echar a Juan a un lado muy fácil. Pero mire, pasamos a Juan muy rápido y muchas veces no notamos lo extraño de su descripción. Tampoco notamos cómo su vida cuestiona la nuestra y nos invita a reposicionarnos frente al Rey que viene. No nos damos cuenta. Cuando yo veo a Juan desde mi vida cómoda, mi vida en estos tiempos de tecnología, mi vida en estos tiempos donde es mucho más fácil vivir que nunca antes. Tenemos agua potable, eso es un milagro. Eso es un milagro. Cuando yo veo a Juan desde mi vida en la ciudad, yo no voy a negar que él me perturba bastante. Yo me pregunto, y tal vez usted se lo pregunta, ¿cómo es que alguien se va al desierto? ¿A qué rayos? ¿A qué tú te vas al desierto? ¿Qué tú haces allá? Yo a veces me pregunto lo mismo de mi hermana, ella se fue para Arizona a coger calor. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste para allá si aquí tenemos lo mejor de los dos mundos? ¿Cierto? Hace calor, pero no, a veces hace un poquito de frío, usted sabe. Pues mire, Juan se fue al desierto, apareció en el desierto. ¿Para qué? ¿Por qué alguien decidiría irse a uno de esos ambientes extremos? Porque usted sabe que en los desiertos hace mucho, mucho calor. Y por la noche es mucho peor, mucho frío. Y además de eso, ¿por qué una persona decidiría vivir de lo mínimo? Porque no es que se fue a un sitio difícil, es que vivía con lo mínimo. Yo le digo lo siguiente, Juan nos invita a vernos desde nuestros excesos. Juan nos invita a vernos desde nuestros vicios, desde esas cosas que a veces no queremos dejar. Juan nos invita a vernos desde nuestra autosuficiencia, porque mire que a veces nos creemos los reyes y las reinas del mundo. Él nos cuestiona bastante. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto no hay mucho para vivir, es arena. En el desierto no hay mucho para hacer, es arena. Y tampoco tenemos control. Porque el desierto está caliente porque sí, por el día, y por la noche está frío porque sí. Y usted no puede, como el aire acondicionado, usted sabe. Juan grita desde el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Porque hoy día las navidades que se celebran no esperan a ningún rey. Dicen que sí, pero no esperan a nadie. Porque su vida sigue igual. Las navidades que se celebran no esperan de nosotros un cambio interior.
un cambio interior hacia Dios. Las navidades del consumo alimentan la vida que ya llevamos. ¿Es cierto o no? Somos una sociedad consumerista. Pues mire, lo que la Navidad hace es que eso lo multiplica. Eso es lo que hace. Y nos lleva a que fijemos nuestra mirada en cosas que no necesitamos. Sin embargo, el texto nos dice que Juan comía ¿qué? Langostas y miel. Qué dieta tan terrible. Qué terrible. Pero justamente en esa postura minimalista hacia la vida nos cuestiona, porque buscamos demasiado, buscamos tener demasiado. Y tal vez, y ese es el llamado de hoy para ustedes, iglesia, y para mí, nos haga falta ir al desierto con Juan. Tal vez nos haga falta ir al desierto con Juan, esperar al rey que viene. Porque él, anunciando la venida del rey, él fue el primero que se posicionó en el lugar y dijo: yo no voy a ser como los demás. Mi vida va a reflejar unos valores diferentes. Y como yo reflejo esto, puedo predicar con integridad a los demás que se arrepientan y que le sirvan al rey. Así que fíjense el cuestionamiento que Juan nos hace. No es fácil, pero entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿dónde está mi vida hoy? ¿Dónde estoy metido? ¿Estoy en el desierto o estoy en otro sitio? ¿Dónde está mi vida hoy? ¿Dónde estoy? Si hoy algo te impidiera que recibas a Jesús, porque esa es la confesión cristiana, que nuestro Rey viene. Si algo impide que recibas al Rey, ¿qué es? ¿Qué sería? Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué tengo que hacer para ir al desierto con Juan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Por dónde tengo que empezar a cortar? ¿Cómo empiezo a moldear esos deseos incontrolables del corazón para que se ajusten a la voluntad de Dios? ¿Cómo empiezo a hacer eso? Finalizo con esto. Y es el coro de una canción que me ha gustado mucho. Y el coro dice así: Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Que seamos esa gente que reciba al Señor en el desierto. Amén.